Bien, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, feliz año a los que veáis esta clase de forma individual. Hoy vamos a llevar a cabo la sesión número 22 de Tecnología Industrial. Os recuerdo que ya habíamos empezado, en la última clase que tuvimos, habíamos empezado la unidad 3, unidad que vamos a dedicar a los sistemas. ¿Esto se está viendo bien o no? El audio es lo que no está bien. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchas bien, Joaquín? Sí. Perfecto, muy bien. Estamos diciendo que estamos ya metidos en el tema 3, la unidad 3, que empezamos antes de las vacaciones, y esta unidad está enfocada a los sistemas mecánicos y eléctricos. Ya vimos, por ejemplo, otros tipos de sistemas, como los sistemas hidráulicos o neumáticos, y en esta unidad, alguien le ha dado un repullo cuando ha escuchado eso, porque le tienen miedo. Y en esta unidad íbamos a hablar de sistemas mecánicos y eléctricos. Bien, estuvimos definiendo un poco lo que era la mecánica, hablando de para qué sirve o qué es un sistema mecánico, que lo que hace básicamente es permitir reducir los esfuerzos que tenemos que hacer para levantar o mover un determinado elemento. Básicamente lo que es que nos facilitan el trabajo. Dijimos que los sistemas mecánicos estaban formados por máquinas y que estas máquinas a la vez estaban formadas por mecanismos o elementos. Definimos lo que era una máquina, que era un conjunto de piezas combinadas que al recibir una energía, siempre hablábamos de una fuente de energía, era capaz de transformar ese trabajo o esa energía en otra forma de trabajo o de energía. Básicamente lo que podíamos hacer con esta máquina mecánica era desplazar esa energía hacia el lugar donde nosotros queríamos llevarlo. Y hablamos de elementos que tenían... Dime, Naimi. Ah, sí, claro, perdón. Y hablamos de algunos elementos principales de los sistemas mecánicos. Repito, este tema son sistemas mecánicos y eléctricos. Ahora mismo estamos todavía en la primera parte, sistemas mecánicos. Ya cuando llegue su momento hablaremos de los sistemas eléctricos. Un poco para contextualizar y situar dónde estamos. Dijimos que estas máquinas están formadas por elementos y además identificamos una serie de elementos, unos tipos de elementos, y dijimos para qué servía. Hablamos de un elemento motriz, que es el elemento que se encarga de aportar esa energía inicial. En algunos sistemas podemos ser nosotros mismos, el ser humano, cuando tiramos de una polea, por ejemplo, o en otros sistemas solían ser motores, ¿vale? Porque son los que generan ese primer trabajo inicial, los que aplican esa primera energía inicial. Luego tenemos los elementos receptores, que son los elementos que reciben esa energía o ese movimiento, ¿vale? La energía va desde el elemento motriz al elemento receptor. ¿Y cómo llega desde ese elemento motriz al elemento receptor? Llega a través de elementos transmisores. Su propio nombre lo indica, los transmisores transmiten la energía o el movimiento, en este caso. Dentro de ese tipo de transmisores dijimos que había algunos que eran, además de transmisores, eran transformadores, porque tenían la peculiaridad de que además de transmitir el movimiento, lo podían transformar. Podían pasar un movimiento que era, por ejemplo, lineal horizontal a un movimiento vertical, o un movimiento que era lineal a un movimiento rotatorio. Esos elementos son, además de transmisores, son transformadores. Dicho de otra forma, todos los transformadores son transmisores, pero no todos los transmisores son transformadores. Uy, qué cara. La gripe, vale. Los transmisores a secas solo transmiten el movimiento del elemento motriz al elemento receptor, y los transmisores, además transformadores,
además de transmisores, son transformadores, lo transmiten, pero además lo transforman. ¿Vale? Por último, vimos unos elementos que eran elementos auxiliares, que lo que nos permitía era disipar principalmente energía. Vimos también algunos ejemplos, elementos motrices, pues hablamos de motores principalmente, elementos de transmisión, palancas, poleas, ruedas, engranajes y también algunos elementos auxiliares. ¿Vale? Esta tabla, a ver, si me explico. No hay que saberla de memoria en el sentido de que no se va a decir, rellene usted esta tabla con elementos, pero lo que sí hay que saber es que, por ejemplo, una polea es un elemento transmisor. Si se pregunta una leva, ¿qué tipo de elemento es? Sí hay que saber clasificarlo, ¿vale? Un ejercicio muy típico de teoría era, se da una lista y hay que clasificarlo, ¿vale? Bien, además el otro día ya estuvimos hablando de un elemento, hablamos ya de elementos motrices, dijimos algunos tipos, algunos ejemplos, podría ser el ser humano, podría ser un motor, y también empezamos a hablar de elementos de transformación. Vimos que los elementos de transformación reciben la energía del elemento motriz, la trasladan al elemento receptor y no modifican el tipo de movimiento, si son elementos de transmisión a secas. El elemento de transmisión simplemente no transforma el tipo de movimiento. Vimos un tipo también, entramos ya a hablar de un tipo de transmisión que es la transmisión lineal, ¿vale? Ya entramos en materia y empezamos a hablar de un tipo de elemento de transmisión en concreto que son las palancas. En la transmisión lineal, quiere decir que son aquellos que el movimiento inicia o empieza siendo lineal y sigue siendo lineal, no hay una transformación. Principalmente encontramos dos tipos, las palancas, que ya estuvimos hablando el otro día de ellas, y las poleas, ¿vale? Una palanca, ¿nos acordamos de lo que es? ¿A qué nos suena la palanca? ¿Qué pensamos para qué sirve o qué efecto tiene? ¿Qué utilidad tiene? Para hacer fuerza. O sea, nosotros aplicamos una fuerza y pretendemos generar en el otro extremo una fuerza mayor, ¿no? Esa es la principal virtud de la polea, de la palanca, perdón. Como las dos empiezan por P. La palanca nos sirve principalmente para superar resistencias que son mayores a la fuerza que nosotros aplicamos. Esa es su principal virtud. Dijimos que estaba compuesta de una serie de elementos. La F es el fulcro o punto de apoyo. Fulcro es una palabra un poco fea, podemos decir fulcro si nos gusta, podemos decir punto de apoyo. Aquí tenemos la resistencia, fuerza que queremos levantar, básicamente, o que queremos vencer, y aquí tenemos la P, que es la fuerza que nosotros aplicamos, la fuerza, digamos, que desencadena el movimiento de la palanca. La distancia desde ese punto donde aplicamos la fuerza al fulcro se llama BP, o brazo de potencia, y la distancia desde el fulcro hacia esa resistencia que queremos vencer se llama BR, o brazo de resistencia. Vimos también algunos tipos de, tres grados de palancas. Primer grado, segundo grado y tercer grado, en función de la posición relativa entre la resistencia, el fulcro y la fuerza, o la potencia. No me gusta mucho el término de potencia, pero bueno, lo vamos a admitir, ¿vale? Esta P, aquí en el libro lo llama potencia, a mí no me gusta porque no nos vayamos a confundir con la potencia de la energía, ¿no? No tiene nada que ver. A mí me gusta más llamarla fuerza de empuje o fuerza motriz, pero bueno, vamos a respetar a los que hicieron el libro. Vimos esos tres grados,
no nos vamos a centrar en eso, y vimos algunos ejemplos. ¿Qué es importante saber de aquí? Pues conocer esos 3 grados, saber cuál es la posición relativa y conocer esos ejemplos. Si pregunta, pues, por ejemplo, una pinza, como esta de aquí, ¿qué tipo de palanca es o cuál es su grado? Tenemos que saber decir cuál es el grado, ¿vale? Esto es sencillo porque si identificamos el punto de apoyo, identificamos la resistencia, identificamos dónde están estos 3 elementos, pues así conocemos este esquema, ya lo podemos deducir. De todas formas, luego vamos a hacer un ejercicio de eso. Bien, y nos quedamos aquí, si no recuerdo mal. ¿Sí o no? Bien. Como hemos dicho al principio, el principal interés de la palanca... En los apuntes, en la tercera flecha estaba mal, ¿no? El de tercer grado, ¿no? No, en la tercera, bueno, estaba bien. No, creo que es la de segundo grado lo que parece que está mal. Así a bote pronto diría la de segundo, esta, pero no estoy seguro. La segunda es la que comentaste en el guía. Sí, ¿verdad? ¿Ves? Sí, esta de aquí. Gracias, Joaquín. Bien, por si acaso me remito al vídeo anterior. Vaya a ser que ahora diga lo contrario y se líe. Nos quedamos con lo que dije en la otra clase, pero yo creo que es la segunda, como bien ha dicho Joaquín. Bien, como hemos dicho al principio de la clase, la principal virtud de la palanca es que nos proporciona una capacidad de levantar o superar una fuerza mayor a la que nosotros ejercemos. Esto se conoce como ventaja mecánica, ¿vale? Se puede decir que la palanca nos aporta una ventaja mecánica. Esta ventaja mecánica se calcula como, o sobre todo, se calcula como el cociente de estas dos igualdades. O bien la distancia entre el brazo, o sea, la potencia y el fulcro dividido entre la distancia de la resistencia al fulcro, o bien el cociente entre la resistencia y la fuerza que nosotros ejercemos o la potencia. P es la fuerza que nosotros ejercemos, también llamada en este caso potencia, R es la resistencia, BP hemos dicho que es el brazo o la distancia desde donde aplicamos la fuerza hacia el fulcro, y BR es la distancia desde donde está la resistencia hasta el fulcro. ¿Vale? De esta forma se calcula esa ventaja mecánica. Muy importante, R y P son fuerzas. Son fuerzas. ¿En qué se mide la fuerza? En Newton. Muy bien, Marina, qué alegría me has dado. Ni los Reyes Magos me han dado una alegría tan grande. En Newton, muy bien. Tenedlo en cuenta cuando vayáis a aplicar esta fórmula. Si una está en Newton, que la otra esté en Newton. Si una no está en Newton, que la otra no esté en Newton. ¿Vale? Y estas distancias se miden en metros. O centímetros, en fin, cualquier múltiplo o submúltiplo del metro. Bien, vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes de eso, una cosa que es importante saber con la palanca. Si nosotros aplicamos este principio, podemos decir que... A ver, ¿dónde estaba el dibujito primero? Aquí. Podríamos pensar que cuanto mayor sea esta distancia, BP, menor fuerza tendré que aplicar. Si me alejo 10 metros y la palanca es más grande, menos fuerza tendré que aplicar. Si me alejo otros 10 metros, menos fuerza. Y así hasta que nos vayamos a, no sé, a Finisterre, ¿no? En Galicia, lo más lejos que hay aquí. Si nosotros aplicamos de forma simple esa fórmula que hemos visto, nos estaría diciendo eso, fijaos. Si yo aumento aquí esta distancia, BP,
mi ventaja mecánica va a aumentar directamente. Si BP, bueno, vamos a fijar BR, vamos a decir que BR vale 5 y que BP vale 10. ¿Cuánto valdría la ventaja mecánica en ese caso? 2, ¿no? 10 entre 5. Yo ahora digo, pues me voy a alejar más, voy a ponerle más distancia y en vez de 10 pongo 20. ¿Cuánto vale ahora mi ventaja mecánica? 20 entre 5, 4. Y así podríamos estar, ¿no? Decir, bueno, pues... ¿Eh? Claro, todo esto tiene una limitación. Aparte de conceptos puros de física, como puede ser el rozamiento o la rigidez del material con el que esté hecho la palanca. Uy, qué cara he visto, madre mía. Aparte de todo eso, nosotros tenemos que retener una cosa, y esto sí es importante desde el punto de vista teórico. Aquí nos lo dicen, nos lo explican relativamente bien. El principio de la palanca dice que cuanto mayor sea la distancia, brazo de potencia, menor será el esfuerzo que hay que realizar. Si nosotros miramos la fórmula, el ejemplito que acabamos de hacer, vemos eso. Vemos que conforme mayor es la distancia, mayor es esa ventaja mecánica, menos esfuerzo tenemos que realizar. Pero hay que tener en cuenta que aunque esa fuerza sea menor en un principio, la energía global que se pone en juego, que se pone en marcha, es la misma, solo que nosotros aplicamos una fuerza menor. ¿Y esto en qué se traduce? Aquí lo he explicado de una forma un poco, bueno, es que sería muy complicado, sería largo de explicar y tampoco es objeto de nuestro curso, vamos a contextualizarlo. Tenemos que saber que la energía puesta en juego es la misma, aunque la fuerza sea menor, y que lo que nosotros vamos a conseguir conforme nos alejemos más es que la fuerza, o sea, la resistencia que estamos superando o que estamos venciendo, conforme más nos alejamos, la vamos a poder levantar menos altura. Esa es la limitación de la palanca. Cuanto más nos alejemos, la altura que le podemos ganar a esa resistencia va a ser menor. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que saber. Claro, eso es lo que tenemos que entender y lo vamos a ver pues con un dibujo, que es como se ven las cosas, ¿no? Y de paso hacemos un problemilla. ¿No? ¿O qué? ¿No había echado de menos los problemas? ¿No? Yo digo, esta gente está ahí que se comen un mantecado y ya mismo están diciendo, yo quiero hacer un problema esta tarde. ¿Da tiempo? Sí. Y la cara... Por algún motivo está al revés la cámara. Ah, vale, ya sé por qué. Bien, lo veis bien, ¿no? Claro. Efectivamente, Juanjo.
Lo que decíamos, la palanca en general nos permite ganar pues, una ventaja mecánica respecto a una fuerza que nosotros queremos vencer, pero esto tiene una limitación. Imaginaros que aquí tenemos una resistencia que vencer. ¿Vale? Una caja aquí que esto tiene un peso, una masa que ejerce una fuerza, peso o resistencia aquí. Si nosotros aplicamos aquí una fuerza, se supone que si esa fuerza es suficiente vamos a poder levantar esta caja o esta masa, la vamos a poder levantar, pues vamos a imaginarnos algo tal que así. Imaginaros, ¿no?, que esto aplicamos la palanca, esto gira, ¿verdad?, en base a este punto, y esto se levanta, y la caja ya pasa a estar aquí arriba. Es decir, hemos desplazado esa caja esta distancia, desde donde estaba aquí hasta aquí arriba, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy más lejos? Cojo una palanca más grande. Que para, aplicando la misma fuerza, es decir, el mismo desplazamiento vertical aquí, esta distancia se ha reducido. Conforme yo más me alejo del punto donde aplico esta fuerza, esta distancia, lo que podemos levantar esa carga o esa resistencia, va disminuyendo. ¿Lo veis con el dibujo o no? ¿O no se ve bien? No se ve bien. No se ve bien. Desde ahí no se ve bien, a lo mejor ahí sí se ve. A ver si lo puedo poner. Luego ya, pues lo puedo exagerar un poco y ya está. Nosotros aplicamos aquí una fuerza F, y esa fuerza F nos genera este desplazamiento vertical. Esto es lo que hemos levantado, la resistencia que había aquí. ¿Vale? Si nosotros ahora nos llevamos una palanca mucho mayor, aumentamos esa distancia BP, nosotros lo que somos capaces aquí de hacer bajar esta palanca es lo mismo, la distancia esta es la misma, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado ahora que hemos girado? Que solamente hemos conseguido levantar esta distancia pequeñita, porque estamos muy lejos. Claro, estás consiguiendo levantarla, has conseguido vencer esa resistencia, pero la distancia que la has podido levantar es menor. Esa es la limitación de la palanca, ¿vale? Por eso no nos podemos ir a tomar por saco, porque si no, bueno, a lo mejor estamos venciendo la resistencia, pero no la levantamos ni un milímetro, ¿vale? Eso es lo que quiere decir esta parte de aquí, este párrafo de aquí. Subiendo una palanca nos permite elevar una carga a costa de elevarla a menor altura, ¿vale? No tenemos que hablar de la ley de la conservación de energía, no tenemos que entrar en esos detalles. Simplemente tenemos que saber que, en principio, a mayor distancia tenemos que hacer menos esfuerzo, eso sería el lado positivo, pero que la palanca tiene esa limitación de que podemos levantar aplicando menos fuerza, pero a costa de elevarla a una menor altura, ¿vale? Esa es la parte teórica que tenemos que retener. Y también vamos a hacer un problema. Si el brazo de la resistencia es igual que el brazo, se quedaría la división en uno, ¿vale? La misma fuerza, ¿no? Claro, si la distancia,
si el brazo de la potencia y el brazo de la resistencia son el mismo, la fuerza es igual que la resistencia. Todo sería igual. No, la ventaja mecánica sería 1. O sea, sería 1, pero 1 en realidad es 0. O sea, ventaja mecánica de 1 es que no está ganando ninguna ventaja mecánica. Tampoco... Si tienes que gastar 100 newtons, tienes que usar 100 newtons. Exactamente. Entonces, una buena puntualización es esa, que si hacemos un cálculo y nos sale que la ventaja mecánica es igual a 1, en realidad no estamos ganando nada, ¿vale? La ventaja mecánica es útil a partir de que sea mayor que 1, ¿vale? Y por supuesto, si es menor que 1 es que lo estamos haciendo al revés. Bien, aquí hay un problema que viene resuelto con una nomenclatura que no me gusta. Creo que no está bien resuelto, entonces lo vamos a hacer en el papel. Nos quedamos simplemente con el dibujito, porque el dibujito sí está bien, y yo me voy a apuntar aquí los datos. Nos dan una resistencia de 200 kilogramos, nos dan un brazo de resistencia de 2 metros y nos dan un brazo de fuerza o brazo de potencia de 5 metros. Y nos piden que calculemos esa fuerza. Bien. Nos quedamos con este dibujito y nos quedamos con esta resolución que voy a hacer yo. Esto no olvidamos, ¿vale? Esto es el ejemplo de antes. Fijaos, ¿por qué no me gusta cómo viene resuelto? Para empezar, porque mezcla la fórmula que viene en los apuntes con los datos. Entonces, bueno, vamos un poco a reescribir esto. Esta fuerza, esta R, que aquí nos dicen R igual a 200 kilos, ya empiezan metiendo la pata, porque hemos dicho que la R es una fuerza, ¿vale? Entonces una fuerza se mide en newton, no en kilogramos. Estos 200 kilos yo los llamaría masa de la resistencia. Esto sí sería correcto. 200 kilogramos. Bien, a partir de ahí ya sí podemos aplicar la fórmula, que nos dice que la ventaja mecánica es igual a la potencia o la fuerza que nosotros en este caso la llamamos F. Me gustaría llamarla P para ponerlo tal y como viene en el libro, entre R y, si no me equivoco, aquí... No, es al revés, vaya hombre. Disculpadme. R, fuerza de resistencia, P, fuerza motriz, y esto es igual a brazo de la potencia o brazo de la fuerza motriz y brazo de la resistencia. Y nos piden calcular cuánto tiene que valer esa ventaja, esta fuerza para poder levantarla. Entonces, para poder levantarla, básicamente es que la ventaja mecánica sea 1. Cuando no nos dicen, o mejor dicho, cuando nos dicen qué fuerza necesitamos para levantarla, es que la ventaja mecánica sea 1. ¿Vale? Entonces, si la ventaja mecánica es 1, quiere decir que R entre P es igual a BP partido por BR, que es igual a 1. Por lo tanto, esto por esto
R por BR es igual a esto por esto. P por BP. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Yo de aquí conozco Ahora sí se oye, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bien, gracias. Bien, estábamos diciendo que, de forma general, una fuerza cualquiera es una masa por una aceleración. Nosotros, en este caso, en nuestra resistencia, conocemos la masa y sabemos que la aceleración es la aceleración de la gravedad, que sabemos que es G, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Esto ya lo sabemos del tema anterior, ¿verdad? Bien. Entonces yo R no la conozco realmente, pero sé que si multiplico esta masa por la aceleración de la gravedad, lo puedo calcular. Por lo tanto, lo puedo calcular. El brazo de la resistencia me lo dan aquí, son 2 metros, pues también lo tengo. P, que en este caso lo llaman F, bueno, nosotros lo vamos a seguir llamando P, no nos lo dan, es lo que tenemos que calcular. Y BP, brazo de la potencia o brazo de la fuerza motriz, sí nos lo dan, en este caso lo llaman BF, pero nosotros para respetar la fórmula lo vamos a llamar BP, también nos lo dan. Por lo tanto, tenemos que despejar la fuerza, P, o potencia, como lo llaman aquí. ¿Qué pasa ahí abajo? Claro, potencia es R por BR partido por BP. Ahora es cuando metemos los números. La resistencia, ¿cuánto vale la resistencia? 200, ojo, esto es la masa, ¿eh? 200 kilogramos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Esto sería la R. Ahora, BR, 2 metros. Y abajo, BP, 5 metros. Hacemos nuestra cuenta. Y nos sale que P es igual a 784 newton. Pues el resultado, esa es la fuerza que nosotros tenemos que aplicar para movilizar esos 200 kilogramos que tenemos al extremo de nuestra palanca. ¿Y no se puede hacer antes la multiplicación de esa parte?
¿Qué multiplicación? Ponerlo en Newton directamente. También puede, sí. Es más, pero yo aquí me he precipitado. Me he precipitado completamente. Si hacemos la cuenta, hacemos los numeritos, nos sale 784. Ahora, 784, ¿qué? Los metros se van con los metros y nos quedan kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Que eso nosotros ya sabemos que son newton. ¿Vale? ¿Te referías a esto, Naemi, o no? No, ¿No? ¿A qué te referías? a hacer lo del paréntesis aparte. Luego Si lo quieres hacer aparte, hazlo. Yo hace tiempo que vengo recomendando que hagamos primero siempre esto y luego introduzcamos los números por cómo están estructurados los exámenes. Acordaros cómo era el examen, que en los problemas 1,75 creo era el tema conceptual, es decir, llegar a esta fórmula. Y que la resolución numérica solo valía 0,25 o algo así. ¿Vale? Entonces lo más importante sería esto y luego sustituirlo. ¿Que lo haces por otra parte pero luego al final está bien? No hay ningún problema. Yo recomiendo primero así y luego meterle los números. Ya a gusto del consumidor. Bien, antes de irnos, nosotros tenemos que aplicar 784 newton, pero ¿cómo podemos comprobar si lo hemos hecho bien? Si estamos realmente sacándole partido a esta palanca. ¿Qué podemos comparar? Se lo sustituimos, ¿no? Y si el resultado que nos da de este es 1, sería... No, que tiene que ser menor que la potencia o sea, que los newtons que tiene multiplicando 200... Exactamente. Nosotros, como última comprobación, vamos a ver cómo es esta fuerza respecto a la fuerza de la resistencia, que es la que teníamos aquí, 200 kilogramos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, que es igual a 1960. Oye, yo tenía enfrente una fuerza de 1960 y con mi palanca, aplicando solamente 784, he conseguido vencer esa fuerza. Este es el modo de comprobar de que tiene ventajas mecánicas. de que, para empezar, de que lo hemos hecho bien, porque si nos sale que la potencia es mayor que la resistencia, mal asunto. Depende también de los brazos de resistencia. Hombre, sería muy mala leche que te pongan un caso en el que es al revés, pero bueno, todo puede pasar. Pero, por ejemplo, una caña de pescar no tiene ventaja mecánica, porque como los puntos de apoyo siempre, punto de resistencia, siempre es más largo que el punto de fuerza. La resistencia sería el pez que pica, que está en el extremo. Claro, desde que tú tienes la mano que es el brazo de potencia, y normalmente siempre es más corto el brazo hasta el punto de apoyo. Correcto, sí. Por eso digo que depende qué cosas te pongas, puede tener ventaja o no. Sí, pero vaya, en un sistema mecánico, o sea, la caña de pescar no está ideada para ser un sistema mecánico que nos permita, Con ventaja en una máquina. está pensado que nos podamos sacar algo que está lejos Claro. de nosotros. Claro, efectivamente. Bien, entonces, en una palanca, digamos, en la que sí vamos a buscar una ventaja o un aprovechamiento, esta siempre es una buena comprobación, ver qué fuerza ejercemos nosotros y qué fuerza estamos venciendo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a hacer... Vale, antes de hacer nada, quiero resaltar dos cosas que están aquí mal, para que no toméis nota de esto. Aquí dice primero, en la solución, es decir, para elevar un peso de 200 kilos, mal. Nosotros no elevamos un peso de 200 kilos, elevamos una masa de 200 kilos, ¿vale? O vencemos una fuerza de tipo peso asociada a un cuerpo de 200 kilos.
pero no podemos decir un peso de 200 kilos, porque el peso es una fuerza, y la fuerza se mide en newton, ¿vale? Eso está mal expresado. Y luego lo que dice aquí también, dice, solo hay que hacer una fuerza de 80 kilos. Tampoco es correcto decir una fuerza de 80 kilos, porque los kilos son la unidad de medida de la masa, no de la fuerza. Esto parece una tontería, pero es importante. Tenemos que expresarnos en lenguaje técnico. Claro, aquí lo que ha hecho es, a los 784 newton, si lo divides entre la fuerza de la gravedad, te sale 80 kilos. Aquí para estar bien expresado tendría que decir No es que sea incorrecto. que tiene una fuerza de 700 y pico newton. Exactamente. No ha salido. O que si dejas caer un cuerpo de 80 kilos, obtendrás la fuerza que te permitirá levantar el otro objeto de 200 kilos. Pero no puedo decir una fuerza de X kilos. ¿Vale? Nosotros aquí en nuestro ámbito, para no liarnos. ¿Vale? Fuerza en newton, masa en kilogramos. Y para ustedes contar. Bien, podemos hacer estas 4 primeras actividades, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Son muy sencillitas, una de ellas es prácticamente como lo acabamos de hacer, y la otra también, simplemente vamos jugando con qué es lo que hay que despejar. Página, ¿no tienen página? Sí, 6, sí. Página 6. Actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 6. Intentad hacerlas, pues bueno, cuando podáis. Si es de aquí a mañana, pues mejor, porque si tenemos alguna duda, pues lo podemos resolver mañana. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bien. Joaquín, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, pues venga. A descansar y nos vemos mañana. Un saludo. Hasta luego.